Muy bien, vamos a hablar de lo que es la respuesta metabólica al trauma. Para empezar, tendríamos que definir qué es un trauma o qué es un traumatismo. Prácticamente es una lesión física en el organismo, en cualquier parte del cuerpo o tejido, que se ha ocasionado por una acción violenta o disruptiva o incluso por la introducción de una sustancia tóxica. Este trauma va a generar un proceso inflamatorio y la inflamación es prácticamente la liberación local o sistémica de moléculas asociadas a daño o a veces asociadas a patógenos. Y que este proceso inflamatorio lo que hace es tratar de proteger al organismo, de optimizarlo para movilizar los recursos necesarios para restaurar su integridad. Es decir, prácticamente para reparar el daño y así mantener la homeostasis en un organismo. Y de ahí, evidentemente, es que vemos, después de haber adquirido un daño en cualquier tejido, un proceso inflamatorio. Entonces, la respuesta metabólica al trauma podríamos definirla como una interacción compleja entre el sistema inmunológico, el neuroendocrino, prácticamente estos tres sistemas que estarían incrementando el daño o atenuando lo demás, dependiendo si la respuesta es torpe. Es decir, la respuesta metabólica del trauma va a ser toda esta interacción de moléculas, citocinas, hormonas, que van a tratar de controlar el daño, de repararlo y de restaurar la integridad del organismo. Pero en ocasiones la respuesta no está bien regulada. Existe una disregulación, ya sea hacia la baja, que sería la inmunosupresión, o hacia la alta, que sería una inflamación exagerada, como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy exagerado, que no sea fisiológicamente apropiado, y que los dos extremos nos lleven a la pérdida de la homeostasis y la muerte de la persona. Esta respuesta metabólica va a ser directamente proporcional, es decir, puede ser muy desregulada dependiendo la gravedad del tejido dañado, ¿no? Qué tan rápido se instauró el daño y qué tanto afectó en cantidad o extensión. Es por eso que de acuerdo a esta gráfica que vemos a un lado, vemos que una cirugía electiva, al ser un ambiente controlado, tiene una respuesta metabólica mucho más controlada que lo que sería un trauma esquelético, una peritonitis o una quemadura mayor. Por lo tanto, evidentemente, siempre preferimos operar a un paciente de forma programada, porque el paciente que se opera, por ejemplo, por una cole que se podía operar cuando era sintomática, no teníamos mayor problema, llega a las urgencias ya agudizado, ya en una colecistitis aguda, evidentemente existen más riesgos de complicaciones y de no una recuperación adecuada porque la respuesta metabólica del trauma puede ser mucho más disgenérgica. Entonces, podemos hablar de que el daño, el trauma en los organismos, en el tejido, al igual que la exposición del organismo a patógenos, va a generar la activación de diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, los receptores tipo TOL, que básicamente forma parte de las moléculas de reconocimiento de patrones que le van a decir al organismo que nos estamos enfrentando ante una molécula patógena como una bacteria o un virus. Y en el daño, en el trauma, por ejemplo, una lesión cortante, va a generar la activación de receptores y de proteínas asociadas al daño, que serían las moléculas de reconocimiento de patrones asociados al daño. Y todo esto va a activar diferentes células de lo que sería el sistema inmunológico, como los macrófagos, los neutrófilos, etcétera, para empezar una respuesta inmunológica tratando de combatir esta lesión. Además, el sistema neurológico y el endocrino van a generar también la liberación de catecolaminas y cortisol respectivamente, que van a activar otras células, como por ejemplo los hepatocitos, para incrementar moléculas que ayuden a las células del sistema inflamatorio a señalizar a tratar la lesión. Por ejemplo, los factores de reactante, los reactantes de fase aguda, así como los adipocitos, que el cortisol va a generar un poquito
de disminución de la activación del adipocito para que no meta lípidos y se utilicen los lípidos como sustratos de energía para generar todos estos procesos. Entonces vemos cómo existen diferentes líneas celulares de diferentes sistemas que empiezan a actuar secundario a la exposición del organismo a un daño o a un patógeno. Y estas células van a activar cascadas de más proteínas que van a incrementar esta respuesta para tratar de controlar el problema. Si la respuesta no es adecuada, por ejemplo, que no seas lo suficientemente fuerte, como cuando es una respuesta anérgica, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados ya durante mucho tiempo, o en pacientes inmunosuprimidos, o cuando la respuesta está muy exagerada, con respuestas inflamatorias sistémicas muy exacerbadas, entonces podríamos tener un resultado no tan apropiado al que está buscando el organismo. Y el resultado apropiado que busca el organismo son dos, como podemos ver abajo, la reparación tisular y mantener una adecuada respuesta inmunológica tanto humoral como innata. Humoral y celular. Entonces, una vez que nosotros tenemos un daño, se van a activar diferentes mecanismos fisiológicos para tratar de controlarlo. Por ejemplo, si hay una lesión, una vez que se expone en los factores del colágeno, debajo del endotelio, el epitelio, se va a exponer diferentes moléculas que van a generar la activación de plaquetas para generar la activación de la cascada de la coagulación, iniciando con el tapón plaquetario, lo que sería la hemostasia primaria. De esta manera, disminuir la hemorragia que se pudiera ocasionar y que pudiera ser un problema o atentar contra la vida a través de la coagulación para que no haya mayor sangrado. A su vez, va a haber una activación inmediata del sistema nervioso simpático con la activación a través de catecolaminas y la vasoconstricción a través de los receptores adrenérgicos para disminuir el flujo sanguíneo en ese nivel y que haya un menor riesgo de lo que sería una pérdida sanguínea. Y una vez que se están activando todo esto sucede de manera simultánea y algunas veces hasta se empalman, pues evidentemente las líneas celulares empezarían a liberar citocinas tratando de generar omnización de los microorganismos que pudieron haber entrado durante la lesión, así como de otras moléculas que generen una vasodilatación más controlada en ese sitio, no para contrarrestar la llegada de sangre, sino para generar una extravasación que permita un adecuado flujo y movimiento celular desde células como los neutrófilos, desde los vasos hacia lo que sería el espacio intercelular o la matriz o prácticamente hacia el espacio extravascular en donde está llevándose a cabo toda esta guerra contra los microorganismos y todo este crecimiento de células, de vasos pequeños para generar ahora un remodelamiento de la matriz extracelular y restaurar la lesión, que es a donde entraríamos posteriormente a lo que serían las fases de la cicatrización. Pero en toda esta situación lo que está sucediendo es una respuesta inmunitaria local, pero también sistémica, dependiendo del grado de afectación que pudiera haber sido la lesión inicial. Entonces, una vez que tenemos un trauma, como podría ser una quemadura, un trauma penetrante, un daño tisular por un tóxico, etc., se van a activar o liberar lo que serían moléculas asociadas a patrones con daños, que serían los DAMs, ¿no? Patrones moleculares asociados a daño. Por ejemplo, el DNA mitocondrial, algunos péptidos, los cuales son secretados a partir de células lesionadas o necróticas y que van a producir una fuerte iniciación de la inflamación. Y aunado a esto, va a haber una activación de plaquetas para detener la hemorragia, lo cual va a producir una respuesta inflamatoria y una quimiotracción para células de la inmunidad innata como macrófagos, neutrófilos, y estos van a su vez a secretar distintos tipos de citocinas y quimiosinas para ir perpetuando y mejorando o tratando de controlar mediante el proceso inflamatorio.
Del lado derecho vemos los PAMs, que son las moléculas de reconocimiento de patrones asociadas a patógenos, los cuales básicamente son otro trigger para la activación del sistema inmunológico, pero a través del reconocimiento de microorganismos, los cuales se pueden, por supuesto, que asociar, porque una vez que hay una lesión, hay una disrupción de las barreras de protección, como la epidermis, la piel, y pueden entrar microorganismos que requieren también un control de una posible infección. Entonces vemos que un trauma genera la activación del sistema inmunológico a través de moléculas de reconocimiento de patrones por daño y de reconocimiento de patrones asociados a patógenos. Dentro de estas moléculas, las DAM, las asociadas al daño, vemos diferentes. Vemos que están las proteínas de golpe de calor, el DNA mitocondrial que liberan las células que se lesionaron, unos péptidos y, por ejemplo, la molécula HMGB1, que es una de las más importantes respecto a las PAMP. Todos tienen diferentes tipos de receptores, entre ellos los receptores de tipo TOL, que también son receptores que pueden activar las moléculas que reconocen patrones de patógenos, y todas estas forman parte de las cascadas para la producción de la inflamación. Entonces, una vez que se liberan este tipo de células, ya sea de reconocimiento de asociados a patógenos, asociados a daño, pues empiezan a activar diferentes tipos de células, y las primeras que llegan al sitio de la lesión son los neutrófilos, los cuales, a través de la activación del endotelio mediante las moléculas de adhesión intracelular o epitelial, como la selectina E, hace que el componente celular de la sangre, en donde van los leucocitos y entre ellos los neutrófilos, se vayan adheriendo a la pared. De esa manera van frenando los leucocitos, y después, a través de lo que sería la diapédesis, puedan hacer prolongaciones los neutrófilos, y gracias a la vasodilatación y una separación de las células endoteliales, el neutrófilo puede entrar hacia el sitio de la lesión a través de estas quimiosinas. Una vez que entran, empiezan a reconocer o fagocitar los microorganismos que entraron junto con la lesión, y generar más interleucinas que ayuden a una mayor reclutación de más tipos de células, activación de macrófagos, de monocitos, de eosinófilos, en caso de que encuentren que de estos tipos de microorganismos sean, por ejemplo, parasitarios, helmínticos, etc. Y de esta forma ir propagando la inflamación. Es así que reconocemos desde hace muchos años lo que son los signos de la inflamación, como es el rubor, ¿no? que ese sitio que se lesionó, que se está inflamando. Gracias a la vasodilatación, veamos que se ponga color rojo, que básicamente se ponga eritematoso, calor, debido a la vasodilatación local. Evidentemente, el movimiento de las moléculas, la liberación a través de la vasodilatación del calor que se mantiene en el organismo, pues genera también aumento de la temperatura en el sitio de la lesión. El dolor, por supuesto, durante toda esta activación de todo lo que es el sistema inmunológico. Claro que hay muchas moléculas como prostaglandinas, péptidos, que hipersensibilizan y activan lo que serían las terminaciones nerviosas libres, que son fibras nerviosas tipo C, que llevarían información al sistema nervioso central, activando lo que sería las vías del dolor. El edema, ¿no? A través de la vasodilatación también hay una extravasación de líquidos que ayuda también al movimiento de las células, y eso incrementa el volumen del sitio, y la pérdida de la función cuando esto es muy, muy perpetuado. Como lo podemos ver aquí, en una mano que está completamente inflamada, la vemos eritematosa, seguramente dolorosa, edematosa, seguramente está caliente, y dependiendo el grado de la afectación de esta inflamación, pudiera estar perdiendo la función, como en el caso de los síndromes compartimentales. Entonces, vemos que los PAMs, vemos que los DAMs van a liberar diferentes moléculas que van a activar diferentes líneas celulares, y que estas a su vez van a liberar más moléculas que van a generar ciertos efectos en el organismo. Cuando esta respuesta es torpe, cuando no es adecuada,
podemos entrar en un estado de inmunosupresión en donde existe una multiplicación bacteriana, se predispone a una infección y esa infección, después de llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se puede llevar a un estado de sepsis y la sepsis llevará a una falla orgánica múltiple y esto llevará a la muerte. Durante esta activación celular también existen cambios metabólicos gracias a la activación o más bien la participación del sistema nervioso autónomo a través de la activación del sistema nervioso simpático y también a través del sistema endocrino por la liberación de todo lo que serían las hormonas adrenocorticótropas, lo cual nos pondría, en el caso de que no sea adecuado, podría haber un estado de catabolismo, de resistencia a la insulina, de degradación muscular, de lipólisis, lo cual va a haber un hipermetabolismo que evidentemente estaría exacerbando el estado de salud, generando más inmunosupresión, más multiplicación bacteriana, más sepsis y por lo tanto más probabilidad de muerte. Vemos aquí entonces cómo el trauma, por las diferentes moléculas de reconocimientos de patrones asociadas a patógenos y asociadas al daño, con su subsecuente activación de lo que sean diferentes líneas celulares, tanto del sistema nervioso como del sistema nervioso inmunitario y el sistema endocrino, empezarían a tener un efecto global sobre diferentes órganos en el sistema que tendríamos entonces clínicamente diferentes respuestas. Entonces, una vez el daño a nivel cerebral, existiría una activación del sistema nervioso simpático y una disminución del parasimpático, es decir, disminuye la actividad colinérgica y incrementa la adrenérgica. Por lo tanto, en la sangre, en el suero, encontraríamos un incremento de catecolaminas, glucocorticoides, quitoquinas, glucagón e insulina. Vemos aquí este efecto. Vemos cómo el sistema nervioso central es capaz inmediatamente, a través del reconocimiento del daño, liberar lo que sería toda la cascada para la liberación final de glucocorticoides, desde la hormona adrenocorticótropa, la activación del simpático con la liberación de epinefrina y norepinefrina, una disminución de la actividad colinérgica a través de la inhibición de la rama motora del nervio vago, lo que sería la inhibición del parasimpático, y de esta manera influir en todo lo que sería la cascada inflamatoria. Vemos acá cómo existe esa interacción entre el sistema nervioso central y diferentes células con la diferente liberación de especies reactivas de oxígeno, así como de moléculas como citocinas que están actuando a diferentes niveles, tanto endoteliales como tisulares. Hemos visto que aquí la activación de los DAMs, de los PAMs y lo que sería el receptor tipo TOL va a hacer una transcripción y activación del factor de necrosis kappa beta, lo cual va a liberar mayor factor de necrosis tumoral tipo alfa, y este va a tener efectos como apoptosis neuronal, disminución de la neurogénesis campal, disminución de las conexiones sinápticas y afectación de la plasticidad cerebral, lo cual podría condicionar una afectación cognitiva a largo plazo en una respuesta inflamatoria exacerbada crónica. Vemos también que a nivel del músculo cardíaco va a haber un incremento del gasto cardíaco, va a haber incremento del inotropismo, del cronotropismo y también consumo de oxígeno. En el hígado habría un aumento de la gluconeogénesis, lipólisis y cetogénesis para incrementar las reservas energéticas, ya que al haber una resistencia a la insulina tenemos que tratar de ver otros mecanismos para tratar de proveer energía para todos los procesos celulares que se requieren durante esta reparación y por supuesto la vasoconstricción arterial para disminuir el flujo sanguíneo, promover la coagulación, disminuir las pérdidas sanguíneas y ayudar al sistema nervioso, al sistema inmunitario a actuar a través de la vasodilatación de los vasos, pero eso de manera local. Entonces, ¿qué pasa con la energía? Pues evidentemente vemos que empiezan a haber diferentes situaciones, por ejemplo, en el hígado, incrementa el lactato, incrementan los lípidos complejos, implementa la gluconeogénesis y la glicogenólisis para tratar de incrementar la glucosa libre que puede ser utilizada por los diferentes organismos y células para lo que sería su función.
Vemos que en el músculo puede haber catabolismo, llevando diferentes ciclos como el ciclo de Cahill, tratando de llevar ciertos aminoácidos a la producción de glucosa, incrementando el lactato, la proteólisis. En el tejido adiposo vemos que incrementan los ácidos grasos, incrementa la lipólisis, incrementa la liberación de triglicéridos para que también sean otros sustratos para tratar de tener más fuentes de energía, y por lo tanto en los adipocitos disminuye la lipogénesis y ocurre lo contrario. En el intestino hay una afectación en la pared intestinal, lo cual incrementa el glutamato, el amonio, y también afecta generando una traslocación bacteriana y que pudiera haber se puedan propiciar infecciones incluso sistémicas. Y en el corazón, lo que comentábamos, incrementamos el nootropismo, el cronotropismo, para tratar de incrementar y ayudar a las demandas metabólicas que un organismo con lesión está teniendo. Entonces, ¿qué pasa con los carbohidratos? Bueno, con lo que serían las fuentes de energía. En un principio, la energía proviene del glucógeno, el cual está almacenado en el hígado y en los músculos. Sin embargo, en las primeras 48 horas desde la lesión, ya se depletó. Evidentemente, entre mayor sea la lesión, pues más rápido se depleta. Y toda la activación de lo que sería el sistema inmunológico, el neuroendocrino, va a generar una resistencia periférica a la insulina, sobre todo por el cortisol que está libre en sangre. Por lo tanto, los carbohidratos no van a poder ser utilizados como la principal fuente de energía, y esta va a ser sustituida por otras fuentes como la degradación de proteínas y lípidos para la gluconeogénesis, lo que va a llevar a una hiperglucemia sostenida, y esto va a perpetuar el estado inflamatorio y aumentando el riesgo de infecciones. Por lo tanto, existen diversas estrategias para intentar reducir esta hiperglucemia, como es la administración desde el ingreso del paciente preoperatorio, durante el día de la cirugía y en el postoperatorio, de lo que serían hipoglucémicos, ya sea orales, ya sea a través de insulina, que los estudios han demostrado que es mejor suspender los hipoglucémicos orales y utilizar insulina en el hospital para mantener niveles adecuados de glucosa, y así no tratar de ayudar un poco esta respuesta inflamatoria que se va a tener con esta respuesta metabólica exacerbada. Respecto a los lípidos, va a haber debido a la resistencia a la insulina, se va a convertir el lípido en la principal fuente de energía, ya que no se van a poder utilizar los carbohidratos. Entonces ahora el organismo va a utilizar los lípidos, siendo los lípidos los que van a representar el 80% de la fuente de energía en el estado de traumatismo, debido a la degradación de los triglicéridos, y con eso iniciar la gluconeogénesis, es decir, inhibimos la lipogénesis, liberamos el glicerol, liberamos los triglicéridos, y empezamos a hacer una beta oxidación para tener moléculas como las cetonas y tratar de tener otra moneda de intercambio energético en lugar de los carbohidratos. Las proteínas, en este caso va a haber una alteración total del metabolismo normal, va a haber una marcada proteólisis debido a la acción de los esteroides, la cual va a proceder principalmente del músculo esquelético, y los aminoácidos resultantes de esta proteólisis van a ser utilizados para la gluconeogénesis, pero mayormente para la síntesis de proteínas de fase aguda. Y el grado de proteólisis va a estar influenciado por distintos factores como la edad, el género, el estado de nutrición del paciente, etc. Entonces vemos aquí que la utilización de energía después del traumatismo va a cambiar, cambiando desde lo que sería la utilización de carbohidratos a la utilización de proteína y grasa. Las proteínas se van a hacer una proteólisis, van a convertirse en aminoácidos, y los aminoácidos van a utilizarse para la gluconeogénesis, formar glucosa a partir de otras fuentes que no son los carbohidratos, en este caso las proteínas, así como la producción de moléculas de reactante de fase aguda. Por otra parte, los lípidos, esta grasa almacenada como triglicéridos, se va a ver una lipólisis, lo cual implica que este catabolismo de los lípidos se convierta en triglicéridos, en moléculas de glicerol y moléculas de ácidos grasos, y el glicerol funcione también para la gluconeogénesis, mientras que los ácidos grasos sean utilizados
de forma directa o a través de la beta oxidación en las mitocondrias celulares y luego cetonas por el corazón, el riñón y el músculo. Y la glucosa que va a provenir de la gluconeogénesis va a ayudar a las células como los leucocitos, los glóbulos rojos, el riñón, el músculo y también el tejido nervioso para tratar de generar más sustrato y así tratar de seguir haciendo la función que está requiriendo en este momento. Y por supuesto, esta glucosa va a ser parte importante para la producción de la moneda energética del ATP para la restauración de la lesión en básicamente todo el proceso de cicatrización de la herida. Tanto es así la necesidad de cambiar el chip del uso de carbohidratos al uso de lípidos y proteínas que un paciente hospitalizado que no se mueve, un paciente hospitalizado que tiene diferentes comorbilidades, afecciones, va a tener más o menos pérdida de la masa muscular. Vemos que hasta el 45% del peso corporal total en un hombre es masa muscular y en la mujer el 36%. Pues vemos que dependiendo del tipo de trauma al que se haya sometido el paciente, por ejemplo, en diferentes tipos de cirugías, vemos que existe diferente cantidad de músculo que se puede perder en relación a la respuesta metabólica al trauma que este paciente haya tenido. Y en esto van a influir desde qué tipo de cirugía fue, qué tanto se movilizaron los órganos, cómo hicimos las incisiones, cómo hicimos el abordaje, cirugía mínima invasión, cirugía abierta, etc. Una vez que vemos todas estas cascadas celulares, activación de diferentes sistemas, el neurológico, el endocrino, el inmunitario y todos los efectos que tienen sobre los diferentes órganos, podemos enfatizar que mediante estas moléculas existe la producción de reactantes de fase aguda en el hígado, las cuales van a estar lideradas sobre todo por la interleucina 6. Y estas van a amplificar de forma sistémica la respuesta inmunológica. Dentro de estas reactantes de fase aguda que el hígado sintetiza y que libera gracias a la interleucina 6, encontramos diferentes como la PTX, el amiloide A, etc., el C3, el C5, la transferrina. Pero vemos que de las más importantes que nosotros utilizamos clínicamente en un paciente en el contexto quirúrgico y en otros contextos también, es la proteína C reactiva, la cual a través de la interleucina 6 es sintetizada y liberada por el hígado, que promueve lo que sería la respuesta inmunológica de forma sistémica y que puede ser un marcador con una proporción directa con el grado de inflamación, afectación y gravedad del paciente. No siempre correlaciona de la misma forma, pero es un adecuado marcador, sobre todo cuando hablamos de la proteína C reactiva de alta sensibilidad que pueden tener ciertos laboratorios y al cual podemos tener acceso. Y vemos que esta tiene un pico muy pronunciado en los primeros días y posteriormente, dependiendo de cómo sea la respuesta inflamatoria, va a ir disminuyendo, tratando de alcanzar niveles normales después de ciertos días. Nosotros normalmente en pacientes postquirúrgicos, evidentemente después de una cirugía no tiene caso de que le hagamos una medición de la proteína C reactiva a un paciente, por ejemplo, que se operó de una hernia, porque evidentemente en esta respuesta metabólica al trauma vamos a esperar que la proteína C reactiva esté incrementada y va a formar parte de la respuesta metabólica y por lo tanto no lo vamos a utilizar de manera rutinaria en un paciente postquirúrgico porque ya sabemos cuál va a ser el resultado más posible. Sin embargo, en algunos otros escenarios, por ejemplo, cuando vamos a hacer una reconexión intestinal, la proteína C reactiva sí se pudiera utilizar de manera postoperatoria porque después de ciertos días, dependiendo de la medición, podría estar correlacionada con el riesgo de fuga de la anastomosis, lo cual ya está ampliamente demostrado y utilizado en los protocolos, sobre todo en cirugía colorectal. Entonces, lo que sería la respuesta de fase aguda, o esta respuesta metabólica al trauma mediante diferentes respuestas inmunológicas, neuroendocrinas, etc., la podemos dividir en tres fases.
La primera fase, que es la fase de choque, también denominada fase EP, ocurre en las primeras 24 o 48 horas y está caracterizada por una disminución en la temperatura corporal, consumo de oxígeno y excreción de nitrógeno urinario, al tiempo que empiezan a incrementar hormonas de estrés como el cortisol y las catecolaminas. En estas 48 horas fue básicamente en donde nos agotamos todas las reservas de glucógeno y que entonces tenemos que hacer el switch de cambiar la necesidad y utilización de los carbohidratos hacia la utilización de los lípidos y proteínas como parte de la respuesta metabólica asociada al trauma, secundario a la resistencia de la insulina que condiciona las catecolaminas y el cortisol libres en sangre. Posteriormente entramos a lo que sería la fase flow, que ocurre tras la resucitación con líquidos y se caracteriza por una respuesta de todo o nada, en la que se caracteriza prácticamente un hipercatabolismo con un incremento en el consumo de oxígeno y todo esto para producir un reordenamiento del sustrato necesario para compensar el trauma y la pérdida de volumen, así como la hiperglucemia debido a la resistencia a la insulina. Y los principales responsables de esta fase son las catecolaminas. Entonces, prácticamente en la fase flow es donde ya todas estas hormonas, citocinas, están teniendo todo este cambio en el chip para tener degradación del músculo mediante proteólisis, degradación de los lípidos mediante lipólisis y de esta manera hacer una gluconeogénesis y de esta forma tener todos los sustratos para poder mantener o sostener la respuesta metabólica al trauma. Y posteriormente viene, después de la primera semana, termina la fase flow aguda, también llamada, y empieza la fase flow crónica, o alguna literatura le llama fase anabólica. Y entonces después de la fase flow, propiamente dicha, después del séptimo día, empezamos con la fase de anabolismo, la cual coincide con una adecuada restauración de la diuresis, el reinicio adecuado del apetito y existe un balance positivo de nitrógeno y este paulatinamente aumenta el peso y la fuerza muscular. Evidentemente estas fases las podemos optimizar, es decir, yo puedo pasar de mi fase de shock a una fase flow en menos días, terminar la fase flow en menos días y entonces iniciar la recuperación oportuna del paciente mucho más temprano y para eso hacemos los protocolos de recuperación rápida de diferentes tipos de cirugías en los pacientes que son los protocolos ERAS. Entonces aquí tenemos lo que sería el concepto de catabolismo, llevar por ejemplo la lipólisis, llevar de triglicéridos a glicerol y ácidos grasos y el concepto de anabolismo, llevar estructuras más simples a más complejas como por ejemplo que las glucosas que son simples se unen a través de enlaces alfa 1,4 y después se unen entre otros polímeros de carbohidratos con otras ramificaciones a través de los alfa 1,6 y esto forma parte de la estructura tridimensional del glucógeno, lo que sería un proceso anabólico. Es así que podemos observar que un daño tisular local tiene una respuesta local que activa a las células del sistema inmunitario como neutrófilos y macrófagos, los cuales a su vez generan toda una cascada de liberación de citocinas proinflamatorias y dependiendo de cuáles fueron el tipo de citocinas se puede instaurar una respuesta inmunológica tipo TH1 o una tipo TH2 y esto va a tener cierto efecto clínico en el paciente. A su vez, toda esta activación de citocinas, que no solamente actúan a nivel local, sino que también se liberan hacia la sangre y actúan a nivel sistémico, entonces tiene una respuesta sistémica también al activarse el sistema neuroendocrino. Y todo esto va a generar nuevamente una exacerbación o disminución de la respuesta metabólica al trauma, teniendo el abanico de posibilidades de que sea una respuesta adecuada con una recuperación pronta, una respuesta tonta con mayor predisposición a infecciones o una respuesta muy exagerada con una respuesta inflamatoria sistémica potente. Así es que nos podemos ya meter a lo que serían los tipos de citocinas, los cuales no es necesario memorizar, solamente tener considerado cuáles son los principales y cuál es su principal función. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral
tiene una vida media de menos de 20 minutos y induce el choque significativo y genera mucho catabolismo. Por ejemplo, en pacientes que tienen una respuesta inflamatoria crónica, como el paciente con cáncer, dentro de esta caquexia, pérdida de peso, adelgazamiento, catabolismo generalizado, una molécula importante responsable de esta situación es el factor de necrosis tumoral. La siguiente molécula es la interleucina 1, también que denominamos pirógeno endógeno, porque es la que actúa en la parte anterior del hipotálamo y genera fiebre. Esta tiene una vida media menor de 6 minutos y es la que también, por eso es que también asociamos la fiebre con procesos inflamatorios como los infecciosos, pero también la fiebre por eso puede ser generada por el cáncer, porque al final del día es una activación de respuesta sistémica inmunitaria que está generando el pirógeno endógeno que llega al hipotálamo, genera la activación muscular apropiada que genere calor y genere la fiebre. Esta interleucina 1 también forma parte de la respuesta inflamatoria sistémica y local. La interleucina 2 está sobre todo relacionada con la inmunodepresión, porque la interleucina 2 regula también la apoptosis de los linfocitos. La interleucina 4, hay que recordar que esta está sobre todo en la respuesta alérgica y antihelmítica. Por ejemplo, un paciente con asma va a tener una cantidad importante de interleucina 4 en el fenotipo alérgico. Un paciente que tiene, por ejemplo, una infección por parásitos, como es antihelmíntico, entonces la respuesta inmunitaria que se esté localizando sería una TH2, que son de las que predominan la interleucina 4. La interleucina 5 se puede ocasionar más bien la inflamación de las vías respiratorias. La 6 está asociada con la supervivencia de los neutrófilos. La interleucina 8 es el quimiotrayente o genera quimiotaxis por excelencia, tanto en neutrófilos, basófilos, eosinófilos y linfocitos. Es decir, la interleucina 8 sería el que lleva al neutrófilo desde el vaso hacia el líquido, hacia el sitio donde fue la lesión. La interleucina 10 es de esas pocas moléculas antiinflamatorias y es la interleucina antiinflamatoria por excelencia. La 12 promueve la diferenciación de la respuesta TH1, por ejemplo, contra los virus, contra las bacterias, no así una respuesta TH2 contra los parásitos. Entonces la interleucina 12, TH1. La interleucina 13, esta promueve la función de los linfocitos B, inhibe el óxido nítrico y la activación del endotelio. La 15, esta tiene un efecto antiinflamatorio, pero no tan potente como la interleucina 10, ya que esta también promueve la fagocitosis de neutrófilos en infecciones fúngicas. La interleucina 18 es como la dosis, es decir, va a estar asociado sobre todo a una respuesta TH1. Y esta es sobre todo la 18 liberada en infecciones de gram positivos. El interferón gamma es como la 2 y la 18, están asociados a lo que sería una respuesta TH1 contra bacterias, contra virus. En el caso de la respuesta a una lesión, la encontramos sobre todo elevado después del quinto o séptimo día para promover la cicatrización. El factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos promueve la cicatrización de la herida y la inflamación a través de la activación de los leucocitos. La interleucina 21 está preferentemente secretada por las células cuando la respuesta es tipo TH2, de forma similar que la interleucina 2 y la interleucina 15. Entonces, así como vemos la interleucina 12, la 18 y el interferón gamma que van hacia la respuesta TH1, la interleucina 2, la 15 y la 21 van hacia la TH2. Y esta otra que es la proteína cromosómica B1 de alta movilidad, que induce un comportamiento de enfermedad. Este es básicamente ese patrón molecular, o más bien molécula asociada a patrones relacionados con el daño, que son de los más importantes DAMPs cuando se activa para iniciar toda la cascada que ya platicamos una vez que se ejerce una lesión. Entonces, dependiendo de cuáles sean los tipos de citocinas que predominen, se va a instaurar una respuesta TH1 predominantemente o una TH2 predominantemente, y así el paciente va a tener una respuesta diferente. Todas estas moléculas ya vimos que generan diferentes efectos de manera generalizada, y esos sistemas, el endocrino, el neurológico y el inmunitario, van a tener diferentes efectos globales en el organismo y particulares sobre cada órgano.
Entonces vamos a encontrar lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Habíamos comentado que la interleucina 1, que es el pirógeno endógeno, eleva la temperatura a través de la activación de la parte anterior del hipotálamo, y este incremento de la temperatura forma parte de los datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y podemos hablar de que sea una temperatura disregulada, porque puede ser hacia la alta, siendo el criterio mayor de 38 grados, o hacia la baja, siendo menor de 36 grados. El punto es que afecta la regulación de la temperatura a través de la influencia sobre el hipotálamo anterior. Respecto a la activación de las catecolaminas, el aumento del tono simpático, la disminución de la actividad parasimpática y la activación también de todo lo que sería el sistema neuroendocrino, va a incrementar la frecuencia cardíaca, porque va a incrementar el notropismo, el cronotropismo cardíaco, para tratar de que la demanda de oxígeno se lleve a cabo una respuesta propia del corazón como respuesta metabólica al trauma, y que esto tengamos pacientes que en medio de una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica estén con tendencia a la taquicardia, que en esos casos lo definimos como una frecuencia cardíaca mayor de 90. En cuanto a la frecuencia respiratoria, toda esta activación del sistema nervioso simpático va a incrementar la frecuencia respiratoria, tratando de incrementar evidentemente el consumo, o más bien la respiración, el intercambio de oxígeno, y eliminando el CO2 que se está ocasionando porque en el sitio de la lesión hay un incremento del CO2, entonces hay que liberarlo para evitar una acidosis, y hay que llevarles oxígeno para que haya sustrato metabólico para la fuente, como fuente de energía, y de esa forma se tiene que incrementar la frecuencia respiratoria. Entonces este paciente puede estar taquipneico. Y los glóbulos blancos, evidentemente toda esta respuesta que hemos comentado, pues va a hacer la activación, por ejemplo, de los neutrófilos, el factor estimulante de granulocitos, monocitos, va a incrementar la proporción de células blancas, de los glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos. Entonces nuestros leucocitos en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pueden estar, evidentemente, lo más común es que estén incrementados, pero también pueden estar mucho más bajos cuando la respuesta no es tan enérgica como debería ser. Y cuando nosotros vemos una biometría hemática de un paciente que está cursando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, un paciente que llega con colestitis aguda, evidentemente podemos tomarle una biometría hemática, podemos ver que tiene unos leucocitos elevados y que probablemente, secundario a que hay una infección bacteriana agregada en esta inflamación de la vesícula, la respuesta sea una TH1, vaya un incremento de neutrófilos, y por eso encontremos bandemia, o sea, incremento de la forma celular de bandas de los neutrófilos, que es una forma más inmadura del neutrófilo, y también un incremento proporcional del número de neutrófilos, o sea, neutrofilia. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica entonces va a ser una respuesta al estrés, y al estrés del trauma, al estrés de la cirugía, todo esto, ya con todos los mecanismos que estuvimos comentando. Esta respuesta prácticamente es una respuesta que se pudiera considerar fisiológica, en el sentido que está en adecuados niveles para tratar de vencer el problema que está sucediendo, pero puede ser torpe y entonces ser perjudicial para el organismo. Cuando es perjudicial, como lo habíamos dicho, que es muy baja o muy alta, pudiera existir entonces, por ejemplo, que se propague una infección, que exista una sepsis y que empiece a haber una disfunción de diferentes órganos. El respiratorio, nosotros podemos valorar la disfunción respiratoria a través del índice de Kirby, que es la PAFI, ¿no? La presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno del paciente en el momento de la medición, el número de plaquetas, el Glasgow del paciente, que aunque el Glasgow verdaderamente es una escala utilizada en el trauma de cráneo, pues bueno, se ha adaptado a algunos otros escenarios, ¿no? Y en este caso, en el índice SOFA, se puede utilizar el Glasgow para valorar las funciones mayores del sistema nervioso, del sistema nervioso en general, central.
El hepático lo podemos valorar a través del metabolismo de sus bilirrubinas, ¿no? A ver cómo se encuentran. Si están muy elevadas, a lo mejor no está funcionando adecuadamente. El riñón debería estar eliminando creatinina. Si nuestro paciente está en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, está consangrado, está chocado, pues evidentemente podemos encontrarnos que hay una lesión, pudiera haber una lesión renal aguda de tipo hemodinámico y entonces encontrar la creatinina elevada. También la diuresis, un paciente que está en una respuesta así, pues podría estar orinando menos. Y de esta forma podríamos estar evaluando estos 5 sistemas. Y cuando el índice SOFA nos dice si tenemos 2 o más sistemas así, entonces nos estamos hablando de una falla orgánica múltiple. Y la falla orgánica múltiple evidentemente va a conducir o puede conducir hacia la muerte. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser apropiado, puede ser adecuado y llevar por buen camino a la recuperación del paciente, o puede ser muy exacerbada y pudiendo tener una inflamación crónica, como todo, por ejemplo en los pacientes críticamente enfermos que hacen síndrome del enfermo en el estado crítico con una inflamación crónica, o que evidentemente puede ser tan exagerada pero de forma aguda que nos puede llevar a una falla orgánica y la muerte. Entonces, un paciente que vamos a someter a un intervento quirúrgico le vamos a generar un daño. Este daño puede ser primario o secundario. El daño primario lo podemos dividir en directo o indirecto. El directo es cuando yo tengo al paciente en la mesa y le corto la piel. En ese momento estoy empezando toda esta cascada inflamatoria que habíamos platicado de manera local. Entonces, el nivel de la incisión, qué tan grande fue, qué tan chica fue, va a ser probablemente directamente proporcional con el estado de la respuesta. La movilización, si yo hago una laparotomía, me meto el abdomen, movilizo muchos órganos, esto puede hacer que, por ejemplo, si yo estoy movilizando tanto al intestino, pues entonces le genera una respuesta metabólica al trauma que lo propicia a un hilio paralítico postquirúrgico, que no tenga una adecuada recuperación de su movimiento, de su motilidad normal. La preparación del paciente, si yo voy a someter a un paciente a una cirugía colorectal y voy a hacer una anastomosis, entonces esta preparación se ha demostrado que bueno, sería adecuado preparar al paciente de manera química y mecánica con medicamentos antibióticos y a través de laxantes para tener adecuado un sitio más limpio, pero todo esto va a generar un cambio en la microbiota local y entonces la respuesta metabólica del trauma en ese sitio va a ser diferente dependiendo de la preparación que haya tenido el paciente. De manera indirecta, si el paciente yo lo estoy operando y perdemos mucha sangre, y hablando de mucha sangre es que teóricamente deberíamos perder 5 o menos mililitros por kilogramo del paciente en una cirugía, pero cuando se sobrepasa, cuando hay pérdidas mayores de las esperadas, pues esto generaría un daño primario de forma indirecta en el paciente. También la perfusión, si el paciente está bien hidratado antes de la cirugía o si no. La anestesia no solamente ayuda al dolor, la anestesia también ayuda a disminuir un poquito el daño del paciente en términos de, por ejemplo, la anestesia locorregional con los bloqueos, por ejemplo, disminuye un poco lo que sería una respuesta exagerada al sistema inmunológico y neuroendocrino. En el daño secundario, pues un paciente que nosotros tenemos puede ser directamente inmediato, por ejemplo, todo lo que sería el tema hormonal, neuroendocrino e inflamatorio, si es un paciente con VIH, con SIDA, con un paciente con hipotiroidismo, un paciente con pobre respuesta adrenérgica o vagal. Todo esto puede hacer un daño secundario a lo que estamos haciendo en el paciente. Si es un paciente hipotiroideo, probablemente no tenga adecuada funcionamiento del metabolismo para tratar de instalar una respuesta apropiada. En cuanto al daño secundario, vemos el consecuencial, que también se llama, que sería como el ayuno. Si yo pongo al paciente en ayuno y lo mantengo en el ayuno postoperatorio durante muchos días, pues la voy a someter a un estado catabólico mucho más temprano. En cambio, si yo le inicio la dieta pronto, puedo hacer que el paciente inmediatamente pueda haber una restitución de todo el cambio del chip en el metabolismo de los carbohidratos a los lípidos y la grasa y así generar menos sarcopenia durante el estado postquirúrgico.
En la inmovilización, si yo a mi paciente no lo muevo, el daño que le voy a estar ocasionando de manera secundaria es un riesgo de trombosis venosa profunda. En cambio, si yo lo empiezo a mover de manera pronta, voy a incrementar la motilidad gastrointestinal. Si fue una cirugía de tracto gastrointestinal, si en caso no lo estoy moviendo, pues voy a generar mayor perjudicación porque puede perder más grasa, se va a recuperar más tarde, va a estar más tiempo en el hospital, va a estar más propenso a que las infecciones lo ataquen, estando en un medio de nosocomio. Entonces hay varias cosas que nosotros pudiéramos asociar con que nosotros en una cirugía le voy a hacer daño al paciente de manera primaria mediante el bisturí, de forma directa, de manera indirecta mediante la sangre que pierda en esa cirugía, y el daño secundario que va a ser todas sus comorbilidades que este paciente tenga asociados a cómo se maneja el posoperatorio, si lo dejé en ayuno muchos días y si no lo movilicé pronto. Entonces van a haber diferentes factores de riesgo que van a estar asociados con toda la respuesta metabólica al trauma. La comorbilidad, los pacientes que tienen cardiopatía isquémica no van a lograr tener ese adecuado consumo de oxígeno y esta respuesta metabólica al trauma puede ser no óptima. La malnutrición, esos pacientes que no tienen ni siquiera reservas de glucógeno en las primeras 48 horas, en las primeras fases, en la fase E de la respuesta metabólica al trauma. Que puede ser crónico, que nos puede afectar la cicatrización de las heridas, la fuga de anastomosis, la dehiscencia, el alcoholismo, la toxicodependencia, ¿no? Que afectan sobre todo a la salud de manera global en el paciente. Factores de riesgo intraoperatorios. Evidentemente que yo le estoy dando medicamentos al paciente porque lo estoy operando de un trasplante y le estoy dando medicamentos para que no vaya a adquirir un rechazo y entonces lo estoy inmunocomprometiendo. Que le tengan que hacer inmunotransfusiones y haya diferentes respuestas a la transfusión de hemoderivados. Que el paciente esté hipotérmico, que durante la preparación en quirófano no le provee una adecuada temperatura corporal al paciente. Los factores de riesgo posoperatorios, que lo deje yo en un ayuno y entremos en un estado de catabolismo mucho más acentuado en el posoperatorio. Que no controle yo el dolor y que mi paciente entonces no se movilice pronto, no movilice la motilidad gastrointestinal de manera pronta, tengamos ilio, tengamos vómito, tengamos más pérdidas de electrolitos. La inmunosupresión, sobre todo que nos van a propiciar complicaciones infecciosas, la náusea, el hilo paralítico, la hipoxemia, sobre todo cuando son cirugías torácicas. Si yo no estoy restaurando nuevamente, ayudando a la respiración adecuada del paciente para que nuevamente venzamos las atelectasias, incrementemos nuevamente el consumo adecuado de oxígeno mediante la función ventilatoria. Todo esto son factores de riesgo que propiciarían una torpe respuesta metabólica al trauma y que pudiera condicionar desenlaces diferentes, tal vez en menor o mayor medida, pero cuando se van sumando varios factores, entonces podemos encontrar diferentes tipos de desenlaces en los pacientes. Y bueno, para ello existen entonces todas estas medidas de recuperación oportuna y pronta en el paciente quirúrgico. Por ejemplo, desde cómo vamos a cambiar la dieta antes, qué tan rápido la vamos a iniciar, cómo voy a manejar la glucosa durante la cirugía, qué voy a preferir, una cirugía abierta, una cirugía de mínima invasión para tener diferentes enlaces dependiendo del perfil del paciente, cómo voy a restituir el volumen de líquidos y electrolitos en mi paciente, no pasarme de líquidos, pero tampoco que me falten, cuándo retirar los drenajes, qué tan pronto los puedo retirar, cuánto los puedo dejar, si los voy a poner o no desde la hora cero en la cirugía, cómo va a ser mi movilización en los pacientes, qué tanto puedo yo optimizar su recuperación hospitalaria para hacer su egreso tan rápido. Todas estas situaciones, todos estos factores de riesgo que comentamos, están ampliamente relacionadas con la respuesta metabólica al trauma. Y es por eso que hemos estudiado por mucho tiempo
qué es lo que puede mejorar la recuperación del paciente, qué tan rápido podemos hacer que se vaya, disminuyendo los gastos al sistema sanitario, disminuyendo las probabilidades de complicaciones intrahospitalarias y disminuyendo también los costos del propio paciente y optimizando su salud. Todas estas medidas las veremos en otro tema cuando abordemos como tal el manejo preoperatorio y algunos manejos particulares intrahospitalarios del paciente quirúrgico. Muchas gracias.